Estamos en la epístola a los Romanos, todos atentos, buscando la epístola a los Romanos y podemos llegar hasta el capítulo 9, que es el capítulo que estamos tratando en este momento. Leeré la primera parte del capítulo 9 hasta el versículo 12, que es donde estuvimos tratando en días pasados. Dice la palabra del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor de mis hermanos, es decir, de los israelitas. Pablo está diciendo que él tiene tristeza por Israel. Dice, desearía yo mismo estar separado de Cristo con tal de estar con mis hermanos israelitas y poderlos salvar si eso fuese necesario. Claro que él está usando aquí simplemente una palabra pues como sincera y sentimental, ¿no? Porque eso no va a pasar de todas maneras. Dice los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, o sea, según la nacionalidad, descendió Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios no falla, sino que todos los que descienden de Israel no son israelitas, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son israelitas, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es según la promesa que se le hizo a Sara, que tendría a Isaac, y en ese Isaac, en esa promesa de fe que debe ser aceptada, en esa promesa te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los que son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta es la palabra que se le dio a Sara. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, la promesa que se le hizo a Abraham y también a Sara, por supuesto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No habían todavía nacido, estaban en el vientre de Rebeca, la esposa de Isaac, y el Señor dijo que no habían hecho ni bien ni mal, pero para que la elección en la soberanía de Dios se cumpliera, entonces se le dijo, número 12, versículo 12, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Allí es donde vamos. Entonces, no habían todavía nacido, pero el Señor ya estaba haciendo una seria promesa. Y por eso Él recuerda cómo está escrito. ¿Escrito en dónde? Bueno, lo que Pablo está citando aquí es Malaquías capítulo 1. Él está citando el capítulo 1, donde dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí está hablando principalmente de la nación de Jacob y la nación de Esaú. ¿Cuál es la nación de Jacob? Israel. ¿Cuál es la nación de Esaú? Edom, los edomitas. Entonces, como nación, el Señor dice que amó más a Israel y amó menos a Esaú. Eso es lo que significa la palabra a Esaú aborrecí. Es un hebraísmo. Es una palabra que ellos entienden mejor que nosotros. Nosotros podemos buscar en el diccionario aborrecer y algunos creo que traducen, creo que el sinónimo o significado es odiar, pero aquí no está hablando de odiar.
Está hablando de a Jacob amé, mas a Esaú lo amé menos. Eso significa aborrecí. Lo amé menos porque tomé una decisión con Jacob. Jacob me va a servir, él me va a escuchar. Pero conozco a Esaú, conozco su rebeldía y he tomado la decisión de dejarlo en su rebeldía. Esaú es un rebelde, Jacob es un pecador, pero le voy a dar la oportunidad de que me busque. A Esaú lo voy a dejar en sus rebeldías, en su pecado. Él va a vender la primogenitura por un plato de lentejas, así me va a despreciar él, porque esa fue su elección. Ahora, quiero que comprendan que esa no fue la elección de Dios. No es que Dios le dijo a Esaú, yo quiero que tú me odies y que vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Eso no es así. Eso sería acusar a Dios. No, simplemente Dios nos conoce que somos rebeldes y la humanidad toda es rebelde y Dios ha dejado que algunos sigan en su rebeldía. Pero Dios ha tomado una decisión y es que Él ha llamado a algunos y los ha llamado a la conversión y les ha puesto fe y los ha dejado que escuchen la palabra del Señor. Pero a otros los deja en su rebeldía, en su pecado. Eso hizo con Esaú, lo dejó en su pecado porque esa es su elección. Todos los hombres hemos sido pecadores y Dios ha decidido a quienes dejan su pecado, pero también ha decidido a quienes Él llama. Es ahí donde algunos acusan a Dios de que Dios eligió a unos para llevarlos al cielo y eligió a otros para enviarlos al infierno. Eso es falso. Eso se llama no aprender a leer y a escudriñar la palabra y hacer acusaciones injustas contra Dios. Eso lo he escuchado 100 veces de muchos hermanos. eh, no voy a decir las denominaciones para no caer en juzgar mal, en que vayan a tomar mal esta palabra por causa de los audios que llegan, pero se lo he escuchado a mucho predicador que puedo llamarlo ignorante, a veces necio, cuando no quieren escudriñar la palabra de manera correcta, y entonces dicen, entonces Dios eligió a unos para salvación y a otros los eligió para condenación. Eso es falso. Dios no eligió a nadie para condenación. Tenemos que decir la verdad. El texto bíblico dice que el ser humano cayó en el huerto del Edén y desde entonces todos los hombres se deleitan en el pecado, les gusta, aman el pecado, sienten placer con el pecado, cualquiera sea el pecado. Llámele mentira, llámele odio, llámele envidia, idolatría, avaricia, llámele mala competencia, homicidios, orgías, desviaciones sexuales, adulterios, todos los pecados que el hombre comete se deleita en el pecado. Dios no eligió al hombre para eso, como dicen algunos, y acusan a Dios. Entonces Dios los eligió a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es falso. Dios no eligió al hombre para que peque y se condene. El hombre eligió ese camino, el ser humano eligió el camino del pecado. El ser humano se deleita, le gusta pecar. Dios lo que hizo, por el contrario, fue elegir a algunos para rescatarlos, para salvarlos. Eso fue lo que hizo. No los eligió para condenarlos. No, el hombre eligió condenarse solo. Él ama el pecado, el hombre le gusta el pecado, a todos nos ha gustado. Por eso éramos mundanos y éramos réprobos y mentirosos y blasfemos, porque ese era el mundo, era lo que nos gustaba. Por el contrario, Dios nos eligió para salvación, nos rescató de una condenación segura. Entonces comprendan cuando la Biblia dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No es que el Señor lo eligió para que cometiera sus pecados, sino que lo dejó en su pecado. Y Dios es soberano y Él puede elegir a algunos para salvación. Así es de que a Jacob amé. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, a Israel, que es Jacob, a Israel el Señor le prometió como nación que de ellos vendría el Mesías, el reino mesiánico, que de ellos vendría la salvación, el Salvador del mundo, como le había prometido a Abraham
En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham vendría esa descendencia, ese linaje que daría a Cristo, y todas las naciones de la tierra serían bendecidas con esa promesa, con ese Mesías Salvador. Y a Israel le vendría ese reino mesiánico. Edom, que es Esaú, no recibió esa promesa. Los edomitas no recibieron esa promesa. El Señor de todas maneras los bendijo, sí, pero con el tiempo, como Esaú fue rebelde, la nación de él también fue rebelde, sus descendientes fueron muy rebeldes y pelearon contra Israel, pues el Señor había prometido también que Edom, esa tierra edomita, los de Esaú, pues esa tierra se convertiría en desolación para los chacales del desierto. Eso es lo que dice la palabra. Está en Jeremías 49, también está por allá en Ezequiel 35. Bueno, es el Señor simplemente los dejó allí. Ahora, esa cita de Malaquías que está usando Pablo, que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pues está describiendo el trato de Dios con las dos naciones, no solamente con los dos individuos en sí, sino con las dos naciones. A Jacob, que es Israel, lo amé, lo escogí para todas estas promesas y pactos y todo lo que el Señor le dijo a Israel que sería. Ahora, Dios es soberano para escoger una nación y hacer como Él quiera. Dios es soberano para escoger a una persona y hacer como Él quiera. Entonces, Dios al que quiere salvar y lo quiere bendecir, lo escogió. Yo en mi adolescencia estuve en grupos un poco rebeldes, estuve en grupos rebeldes, me metí en problemas que no vale la pena mucho mencionar esas cosas y muchos de los muchachos que anduvieron conmigo, lamentablemente, perecieron en esa vida, perecieron en problemas serios y qué lamentable, perdieron sus vidas y algunos quedaron lesionados, inválidos y otros murieron, la mayoría murieron. Y los sobrevivientes fuimos pocos. Y de los sobrevivientes, algunos muy poquitos estamos en el Evangelio. Yo soy un sobreviviente de esos grupos en que estuvimos en la adolescencia. Bueno, yo sobreviví. Algunos pueden pensar que yo era más ágil que los demás, era más listo, más astuto, en fin, pero yo sé que no. Yo veía que muchos de los muchachos que andaban conmigo eran más ágiles, eran más astutos, eran más violentos. Entonces ellos deberían estar vivos, pero están muertos. Y yo no era tan ágil como ellos, aunque sí era ágil, pero no como ellos, puedo pensar que es que me libré por mis propios medios. Pero hoy en día, conociendo a Cristo, me doy cuenta que yo no fui librado por mis propios medios, que yo no fui más ágil que ellos, sino que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Señor a algunos los dejó en su pecado que amaban y a otros no sé la razón por qué, solo por amor y soberanía el Señor simplemente nos llamó, nos tenía elegidos y nos llamó y nos convenció. Y yo que iba a saber que iba a salir de una vida triste y una vida de desenfreno, iba a terminar siendo un predicador del Evangelio, enseñando palabra aquí y allá y doctrina. ¿Cómo voy a saber por qué? No lo sé. Solo sé que es soberanía y gracia pura y única de mi Dios, porque yo no estaba buscando al Señor. Y aquí terminé enseñando la palabra del Señor. Él es soberano para hacer eso. Entonces, ¿por qué lo hace de esta manera como si tuviera preferencia por unos injustamente y por otros no? Los que acusan a nuestro Dios. No se trata de que Dios odie a Esaú, odie a la gente. No se trata de que nuestro Dios quiera cometer alguna injusticia, sino que Él es Dios soberano y santo. Y Él toma decisiones y tiene el poder, la autoridad moral, su santidad única del ser único, eterno y santo, le da ese derecho de hacer como Él quiera. Y nadie puede a Él reprenderle o llamarle la atención o contender con Él por causa de sus decisiones. En este pasaje el Señor simplemente nos está enseñando que a Esaú lo dejó en su pecado. El Señor lo dejó en su pecado a él
y a luego a los edomitas como nación. Bueno, los que entre ellos hayan creído en el Señor se salvaron. No es que toda la nación se iba a perder, no. De los edomitas, entre ellos los que hayan creído de manera personal, individual en el Señor y se hayan arrepentido, pues se salvaron. Pero los demás, que casi siempre es la mayoría, que siguen en su desenfreno igual que su padre fundador de su nación, siguieron los edomitas detrás de las enseñanzas de Esaú de rebeldía, pues se perdieron y el Señor simplemente los dejó en su pecado. Él es Dios. Él puede hacer como quiera. Cuando nosotros vemos a Esaú allá en Génesis 33, en el versículo 9, vemos que de todas maneras Dios lo bendijo. De todas maneras le dio en la tierra algunas posesiones, algunos terrenos. El Señor nunca desecha al hombre sin darle aunque sea un plato de comida. No, el Señor de todas maneras a los pecadores los sostiene, los deja trabajar, los bendice aun cuando son pecadores, pero tienen que pagar el precio de su delito, de su pecado. Cuando el Señor los deja entregados a su pecado, esa fue la decisión del Señor. Y algunos han dicho, acusando a Dios, dicen, o sea que si un hombre quiere arrepentirse, pero Dios no lo tiene escogido, entonces esa persona no se va a salvar. Eso es mentira, es falso, es una herejía brutal. Es una herejía peligrosa contra nuestro Dios. Ningún hombre que quiera arrepentirse de su pecado es desechado por Dios. No pueden acusar de esa manera al Señor. Pero es que hay gente que le gusta contender y acusar a nuestro Señor malamente, falsamente. ¿Cómo pueden decir que nuestro Dios, si alguien se quiere arrepentir, el Señor lo desecha? Si Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si alguien se quiere arrepentir, el Señor lo recibe, inmediatamente lo recibe. Todo el que viene al Señor, el Señor lo recibe. Porque nadie viene a mí, dice el Señor Jesús, nadie viene a mí si no es traído por mi Padre. Entonces, el que viene a arrepentirse es porque Dios lo ha traído. ¿Cómo lo va a desechar el Señor? Pero la humanidad no quiere arrepentirse. La humanidad quiere el deleite, quiere el placer, quiere el pecado. Total que al que el Señor le concede arrepentirse, aquel es bienaventurado, porque se lo está concediendo el Señor. Nadie viene a mí sino por el Padre. Entonces, gracias a esa salvación tan grande, a esa elección soberana, la cual nunca entenderemos, pero es así. Entonces el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo mismo responde, de ninguna manera. No es que Dios es injusto. Entonces, Pablo está reprendiendo, está respondiendo a aquellas personas que le presentan este tipo de objeciones, este tipo de acusaciones, diciendo que Dios es injusto. Él dice, no. ¿Por qué tienen que acusarlo? Ah, Dios entonces ha decidido que va a salvar a algunos. Ok, los escogió, pero a los otros entonces los creó para condenación. Dios no creó a nadie para condenación, a nadie en absoluto. Dios nos creó para ser buenos, nos creó para ir al reino de los cielos. Fueron los hombres los que se torcieron, se desviaron y decidieron voluntariamente. Todos desde niños hemos decidido pecar. Yo tengo uso de razón desde, no sé, de unos 3, 4 años que me acuerdo las cositas. Y sé que desde niño tuve mis problemas de rebeldía, mis problemas serios con mi pobre humanidad toda la vida. Entonces, ¿de qué voy a acusar a Dios si uno sabe que desde pequeñito eligió la mentira, las trampas y las cosas, los pleitos y esas picardías de niños? Uno eligió eso y se deleitaba en eso y se divertía. Lo que pasa es que cuando predico estas cosas, casi siempre me encuentro con hermanos que no opinan igual y que dicen, yo sí no he sido tan malo, pastor, yo desde niño, yo fui un niño muy bueno,
un niño que para qué, siempre fui muy justo, siempre fui. Yo he encontrado gente así, ¿no? Hermanas que también me han dicho eso. Yo creo que Dios por eso se fijó en mí, pastor, porque siempre fui una muchacha muy, muy justa, muy santa, siempre esto, aquello. No sé por qué no logran examinarse en su conciencia. El hecho que no hayan sido delincuentes, el hecho que no hayan sido criminales, terroristas, no significa que fueron buenos. No se trata solo de asesinar gente y de ser un violador para decir que ese es pecador. Hay que examinar su conciencia. Todo lo que en el mundo practicábamos era pecado, llámese idolatría, llámese mentira, llámese envidia, y eso fuimos todos, todos. Nadie puede decir que no sufrió de envidia, que nunca sufrió de odio, que nunca sufrió de idolatría o que no hizo picardías juveniles. No, no, mejor dicho, fueron, pero angelitos. No, nadie. Todos hemos pasado por esa escuela pecaminosa. No necesariamente hay que ser un criminal para decir soy pecador. No, ya se es un pecador sin ser ese tipo de criminal. Entonces, el Señor no ha hecho ninguna injusticia. ¿Qué diremos entonces? ¿Que nuestro Dios es injusto? Pablo responde, de ninguna manera. Nuestro Dios no ha dispuesto gente para condenación. Por el contrario, Él ha escogido gente es para salvación. Más bien al contrario, no nos quiso dejar en la salvación. Él niega entonces ardientemente esa posibilidad de injusticia de Dios y nadie debe acusar a Dios de esa manera. Es injusto. Y entonces el Señor no nos da explicaciones, sino que Él repite, y Pablo lo acierta muy bien en el versículo 15, dice, pues a Moisés el Señor le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, aquí el Señor no nos está dando explicaciones, por el contrario, nos está reafirmando que Él es soberanamente absoluto en sus decisiones. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, del que yo quiera compadecerme. Y punto. Y punto. Es el Señor. Mire, amados hermanos, yo me gozo de servirle a un Dios tan maravilloso, tan soberano, que nadie tiene por qué aconsejarlo y que nadie tiene derecho de decirle cómo haga las cosas. Yo sí me alegro de servirle a ese Dios. Hay otros que quieren un Dios títere, un Dios que tiene que darle sus placeres, complacerle sus caprichos, incluso sus herejías. Hijito, ¿cómo le gustaría a usted la doctrina? Bueno, a mí me gustaría de esta y de esta forma. Por eso es que existe tanta gente diciendo que yo decreto, yo declaro y establezco y mando que se haga esto y se haga aquello, porque piensan que tienen a un Dios títere al que pueden manipular. Pero ese Dios no me gusta a mí, es un Dios falso, pero lo tienen en muchas iglesias también. Ese Dios que lo pueden manipular es un Dios falso que tienen en sus iglesias. Pero a mí me gusta servirle al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia nadie le dice lo que tiene que hacer. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere y Él sabe por qué lo hace. Y siempre es por nuestro bien. Gracias a ese Dios maravilloso. Es al que a mí me gusta servirle. Un Dios al que no lo puedo aconsejar. No le puedo decir por qué hace esto o aquello. No. Él dice, a Moisés le he dicho que tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Del que yo quiera, pues, y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Entonces, él está citando allá lo que había hablado con Moisés en el capítulo 33 del Éxodo, ¿sí? Y nadie puede decirle nada al Señor de que no tiene derecho a hacer estas cosas. Las personas están condenadas es por su propio pecado, por su propia incredulidad. Dios los ha dejado en su pecado, pero no los ha dejado a todos, sino que él ha dicho, bueno, ellos eligieron pecar, decidieron condenarse, pues yo lo dejo en su pecado. Pero he tomado una decisión, voy a escoger de entre ellos algunos y nos ha salvado. Esto es lo que es maravilloso. Ahí es donde entra usted y entro yo. Y en lugar de estar diciendo alguna insensatez contra nuestro Dios, de que no estamos de acuerdo, que lo haga de esta manera, yo no sé por qué algunos no están de acuerdo, es problema suyo si no está de acuerdo. Yo no solamente estoy de acuerdo, sino que yo le agradezco a mi Dios que me haya escogido y me haya rescatado de esa vida de rebeldía donde había rechazado el Evangelio por estar en mis delitos, en mis pecados, en mis propios pensamientos.
Así que dice el versículo 16 que no depende del que quiere, tampoco depende del que corre, sino que la salvación depende de Dios, porque Él es quien tiene misericordia. Esto es maravilloso. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios. La salvación depende única y exclusivamente de la elección que Dios ha hecho, una elección soberana. Esa es la conclusión que da Pablo. El destino final de los hombres es la condenación. El destino final de las naciones es la condenación. Y la salvación no descansa en la fuerza de algo que haya hecho el hombre, en la voluntad del hombre, no descansa en la religión del hombre, sino que la salvación descansa en la misericordia de nuestro Dios. Cuando Pablo dice que no depende del que quiere, pues no significa que tampoco podemos tomar una decisión voluntaria. Lo que él está diciendo es que aunque podemos elegir, finalmente cuando entramos a la salvación nos damos cuenta que aunque nosotros voluntariamente decidimos, Dios puso en nosotros esa voluntad y puso en nosotros esa fe. Y eso nunca lo terminaremos de entender, pero es así. Por eso entonces en Apocalipsis 22:17, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pues oye, el que quiere, tome. Y yo digo, sí, yo quiero, Señor. Vengo, bebo del agua de la vida, entro al camino, estoy salvado y digo, pude decidir. Claro, el Señor me dejó decidir voluntariamente, claro que sí. Pero luego que estoy dentro, me doy cuenta que el Señor puso en mí esa voluntad. Entonces, ¿quién finalmente se lleva la gloria? No me la llevo yo. Entonces el Señor Jesús denunció tanto a judíos como a gentiles que todos estaban bajo maldición, pero que Él a algunos los ha llamado y entonces nos dimos cuenta que corrimos hacia el Señor, pero ni siquiera porque nosotros fuimos los que tuvimos esa fuerza, sino que Él puso esa fuerza en nosotros. Entonces damos la gloria a Dios por esto. Espero, mis amados hermanos, que estoy tratando de dar esta explicación lo mejor que puedo, porque ya les he dicho que la doctrina de la salvación es como la doctrina de la Trinidad. Hay cosas que no entendemos. ¿Cómo puede haber Padre, Hijo y Espíritu Santo? Son tres personas diferentes, pero no se dice tres dioses, no, se dice tres personas. ¿Tres personas en la deidad? Sí, pero ¿cuántos dioses son? Uno solo. ¿Pero el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, pero no son tres dioses. Entonces, un solo Dios. Ah, un solo Dios, o sea, una sola persona. No, un solo Dios, pero son tres personas. Pero no entiendo, es que no tiene que entender, porque eso no lo podemos entender. Nuestra mente chiquita no entiende a tres personas en un solo Dios. No lo entendemos, pero es así. Así lo dice la Biblia, así debo creerlo, así debo predicarlo, como está en la Biblia. Tres personas, pero un solo Dios. Así también es la salvación. Yo decidí voluntariamente arrepentirme, sí, pero luego que estoy dentro, me doy cuenta que el Señor fue quien me salvó. Él puso en mí la fe y la voluntad para poderme arrepentir. Ahí digo, no entiendo, no es que no tiene que entender, tienes que dar gracias porque lo salvó. Sí, pero no estoy de acuerdo. Pero ¿quién es usted para decir que está de acuerdo o no está de acuerdo? Es que, Pastor Yair, no me gusta esta doctrina, me lo han dicho, no me gusta esta doctrina. Bueno, ¿cómo es posible? Entonces, mi abuelita, pero es que yo no tengo la culpa de su abuelita. Ajá, y entonces mi tío Cupertino, pero es que yo no tengo la culpa de su tío, yo le estoy leyendo la Biblia. No es que no estoy de acuerdo con Dios. Dios no puede hacer las cosas así. No, pues entonces vaya al cielo, haga una huelga, ponga cauchos quemados y no deje pasar los carros del cielo y dígale a Dios que hasta que no cambie su soberanía y su doctrina, usted no va a dejar de causar rebeliones. Amados hermanos, yo no voy a hacer esas huelgas. Yo estoy completamente agradecido con mi Señor. Yo estoy completamente con disposición de servirle, con fervor de servirle, porque entiendo que yo corrí hacia el Señor, pero no corrí porque yo quise, porque no depende del que quiere ni del que corre. Yo quise aceptarlo, sí quise, pero porque Él puso en mí la fe para yo querer. Entonces, qué maravilloso
que ni querer de nuestra parte, ni correr puede procurarnos la salvación que necesitamos. Nada, ni capacitarnos, ni estudiar esto o aquello, nada de eso. Finalmente, mi Señor lo hizo todo. Pero yo debo esforzarme, sí, yo debo esforzarme. Debo levantar la mano, debo correr al frente, debo ponerme de rodillas y debo aceptar al Señor como mi Salvador. Pero una vez que soy salvo, debo darle toda la gloria porque me doy cuenta que el Señor lo hizo todo en mí, como dice el versículo 17. La misma escritura le dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así de que faraón, yo te levanté a ti. Ok, sí, yo te levanté. Simplemente te levanté y te dejé en tu pecado, en tu rebeldía, en tu endurecimiento de corazón. Y te mostré las plagas y te dejé en tu rebelión, porque tú decidiste ser rebelde contra mí. Pero yo te dejé en tu rebelión porque yo fui quien te levanté. Yo te permití ser faraón, te puse como gobernante de Egipto. Yo mismo lo hice, te dice el Señor. Pero ahora le voy a mostrar a todas las naciones de la tierra que Faraón, como dice que es Dios, y que el río Nilo es Dios, y que el primogénito del Faraón es Dios, y que, bueno, hacen de la rana un Dios, del ganado hacen un Dios, listo, yo le voy a atacar todos sus dioses y se los voy a destruir todos. Y dice que Egipto es indestructible, yo le voy a destruir a todo Egipto, pero le voy a dar una demostración, que a Jacob amé, mas a otro, a Egipto, aborrecí. Y el Señor a Israel en medio de Egipto lo mantuvo vivo, le mantuvo vivos sus primogénitos, lo mantuvo sin las plagas y a Jacob lo guardó en medio de Egipto. Y a todo Egipto lo avergonzó con plagas y de todo. Para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y mi gloria, y que toda la tierra sepa que yo derroté al Dios de Egipto, que toda la tierra sepa que le derroté sus dioses, su ganado, sus hijos, todos se los derroté, y que sepan quién es el verdadero Dios. Así lo decidió el Señor. Esa es la soberanía que se ve en misericordia incluso. Con nosotros ha tenido misericordia, a otros lo dejó en su endurecimiento porque es un ejemplo claro de que nosotros pudimos haber sido como el faraón. Nosotros habemos podido, yo era un hombre rebelde, era un hombre agresivo, con un vocabulario lamentablemente obsceno. Cuando me enojaba, tenía mi vocabulario obsceno, era grosero y me ponía agresivo, violento. Participé en algunos pleitos que son pues muy tristes y vergonzosos, en donde si alguien se metía, bueno, era muy triste el resultado. Esa era mi vida. Esa era mi vida. Yo pude ser como el faraón y como cualquiera de los soldados de Egipto, terminar hundido en el mar rojo y camino al infierno. Pero simplemente el Señor, no sé cómo, pero Él alumbró mi pensamiento y me hizo entender. Y un día llorando le dije, yo necesito, Señor, que usted cambie mi vida. Y una vez que estoy aquí dentro, pensé, bueno, estoy vivo porque quizá yo era muy astuto, era muy listo y logré salvarme de tantos pleitos y problemas en que me metí. Y al escudriñar la palabra, el Señor me dice, no, Señor, usted está vivo porque yo lo tenía escogido para salvación. Y usted predicará la palabra y la predica porque yo se lo permito y lo voy a instruir, le voy a enseñar la palabra, lo voy a salvar y lo voy a poner a enseñarle a otras personas. Él mostró en mí su poder y su gloria, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, mis amados hermanos, hemos quedado en el versículo 17. La misericordia del Señor nos ha ayudado hasta aquí.